La vida se había vuelto un laberinto de secretos. Mi hija, recién llegada a la adultez, había comenzado a explorar el amor de una manera que me resultaba ajena. Aquellas tardes en el parque donde solíamos reír y compartir sueños, se habían convertido en momentos cargados de silencios y miradas furtivas. Ella me contaba sobre sus citas, pero siempre había algo que no encajaba. La chispa en sus ojos escondía un mundo que prefería no conocer del todo. Era durante las fallas cuando todo comenzó a desmoronarse. La ciudad vibraba con el bullicio de las fiestas, el aroma de la paella flotaba en el aire y las calles estaban llenas de risas y petardos. En medio de esa algarabía, ella me pidió ayuda para ocultar su relación con un chico. Un secreto inofensivo, pensé. Una pequeña complicidad entre madre e hija que nos uniría más. Solo dile que no estoy en casa si viene, me pidió mientras ajustaba su vestido nuevo frente al espejo. Su inocencia me hizo sonreír, era un juego que podía manejar. Pero lo que no sabía era que ese mismo chico empezaría a ocupar mis pensamientos de maneras inesperadas. Al principio fue solo una atracción superficial. Él tenía una sonrisa encantadora y una forma de hablar que iluminaba cualquier conversación. Las veces que lo vi en casa, sentí como mi corazón latía más rápido al escuchar su risa resonando en la sala. Hablábamos del clima, del futuro, del festival que se acercaba, pero bajo esas charlas banales se escondían emociones complejas. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, un intento de hacer paella como los expertos, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma cuchara. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa peligrosa entre nosotros. Intenté ignorar lo que sentía, después de todo, él era el novio de mi hija. Sin embargo, los días pasaron y esa atracción se transformó en algo más profundo. Las conversaciones se volvieron más personales, él compartía sus sueños y yo le contaba sobre mis frustraciones como madre y mujer madura. Me di cuenta de que había comenzado a buscar esos momentos con ansias cada vez mayores. Una noche, mientras la ciudad celebraba con fuegos artificiales iluminando el cielo oscuro, él me miró fijamente a los ojos y sonrió como si supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí que no solo mi hija tenía secretos, yo también estaba atrapada en esta red de engaños. La idea me atormentó, ¿qué pasaría si ella descubría mi debilidad? A pesar del temor, decidí seguir adelante con esta doble vida por un tiempo más. La necesidad de sentirme viva superó cualquier preocupación por las consecuencias. A medida que mis encuentros con él se hacían más frecuentes, siempre bajo la fachada de una madre ocupada, empecé a perderme en ese mundo paralelo donde era vista como alguien deseable nuevamente. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada de una carga emocional creciente, la culpa comenzaba a asomarse entre las sombras. Un día llegué a casa después de una larga jornada laboral y encontré a mi hija sentada en la sala, con los ojos llenos de preguntas no formuladas. «Mamá, ¿estás bien?» Su tono era suave pero firme, podía sentir su intuición aguda al notar algo extraño en mí. «Sí, cariño», respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. En ese instante supe que debía ser cuidadosa. Cualquier desliz podría destruir nuestra relación. Las semanas continuaron avanzando entre risas falsas y momentos robados con él hasta llegar al punto crítico donde ya no podía mantener el equilibrio entre ambas vidas. Una noche oscura y silenciosa decidí salir nuevamente sin decirle nada a mi hija. El viento soplaba fresco mientras caminaba hacia el bar local donde solíamos encontrarnos, aquel lugar ahora representaba tanto alegría como peligro. Al entrar, lo vi sentado al fondo con amigos, su mirada se iluminó al verme llegar y eso hizo latir mi corazón aún más fuerte. Nos acercamos para conversar lejos del bullicio exterior, era como si el resto del mundo hubiera desaparecido por completo. ¿Te gustaría salir conmigo este fin de semana?, preguntó sin rodeos mientras jugaba nerviosamente con su vaso vacío. ¿A dónde?, respondí tratando de mantener la calma aunque dentro mío todo ardía. Podríamos ir a ver las fallas juntos, sugirió sonriendo ampliamente. No pude evitarlo, asentí sin pensar demasiado en las implicaciones ni en cómo eso podría afectar nuestra situación actual. Lo último que quería era dañar a mi hija por mis propias decisiones egoístas.
Así comenzó esa espiral descendente hacia lo desconocido, cada cita se volvía más intensa y cada encuentro más complicado emocionalmente. Mientras disfrutábamos del tiempo juntos, la imagen de mi hija seguía acechando mis pensamientos como un fantasma invisible recordándome lo frágil que era nuestra conexión familiar. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente, ¿podría seguir así sin romperme? Las dudas comenzaron a apoderarse de mí mientras trataba desesperadamente mantener la fachada familiar intacta ante todos los demás. Un día cualquiera decidí quedarme en casa cuando él llegó para verme. Acabábamos de tener nuestro primer beso accidental tras confundir cercanía con deseo durante uno de esos momentos casuales llenos de risas compartidas. El roce suave entre nuestros labios fue electrizante pero también aterrador. Sabía muy bien lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por esa corriente emocional descontrolada. Y así continué atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor maternal incondicional hacia mi hija y otro donde exploraba un deseo prohibido e inesperado por su pareja. El día siguiente al beso, la confusión me envolvía como una niebla espesa. Cada vez que lo veía, recordaba el roce de nuestros labios y la chispa que había encendido en mí. Era un peligroso juego en el que me había adentrado sin querer, y las consecuencias comenzaban a asomarse en mi mente. Mientras preparaba la comida, mi hija entró en la cocina con su habitual energía. Hablaba de sus planes para el fin de semana, mencionando a su novio con una naturalidad que me hacía sentir incómoda. Ella estaba tan emocionada, tan ajena a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Intenté mantener una sonrisa, pero era difícil ocultar la tensión que se había instalado en mi pecho. ¿Vas a venir a Las Fallas este año?, preguntó mientras removía un guiso en la olla. Claro, no puedo perderme eso, respondí, intentando parecer entusiasta. Las Fallas eran una tradición familiar importante, pero este año todo se sentía diferente. La idea de estar rodeada de familiares y amigos mientras ocultaba un secreto tan pesado me llenaba de ansiedad. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones triviales. Sin embargo, cada vez que su novio llegaba a casa o simplemente pensaba en él, mi corazón latía con más fuerza. Su presencia era como un imán al que no podía resistirme. Al caer la noche decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Caminé entre los árboles, sintiendo cómo las sombras se alargaban con cada paso. La luna iluminaba el camino y parecía burlarse de mí. ¿Cómo había llegado a esta situación? De repente lo vi allí, sentado en un banco bajo un sauce llorón. Su mirada se encontró con la mía y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Me acerqué sin poder evitarlo, era como si mis pies estuvieran guiados por una fuerza incontrolable. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa despreocupada. No podía dormir, murmuré mientras me sentaba a su lado. La cercanía era abrumadora y mis pensamientos se desvanecieron momentáneamente. Hablamos sobre cosas simples, el clima, los planes para las fallas y las fiestas del barrio. Pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto que solo nosotros comprendíamos. La atracción crecía entre nosotros como una llama avivada por el viento. Sin darme cuenta del tiempo transcurrido, nuestras manos se encontraron sobre el banco, fue un gesto inocente pero cargado de tensión. En ese instante todo cambió, nos besamos. Fue breve pero intenso, el mundo exterior desapareció mientras nuestras bocas se encontraban en una danza prohibida. El beso fue como un destello en medio de la oscuridad, por un momento olvidé todo lo demás, mi hija, mis responsabilidades y la vida familiar que había construido durante años. Sin embargo, el regreso a la realidad fue abrupto cuando escuché risas a lo lejos, varias personas pasaban cerca del parque. Me separé rápidamente y miré alrededor con ansiedad. Esto, no puede seguir así, dije casi sin aliento. Él asintió lentamente pero no dijo nada más, su mirada decía mucho más que sus palabras podrían expresar. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras yo trataba de procesar lo sucedido. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos aún más intensamente que antes. Mi hija estaba sentada frente al televisor cuando entré, su expresión mostraba felicidad despreocupada mientras reía con algo que estaba viendo. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla.
Sí, respondí automáticamente mientras intentaba ocultar mis emociones revueltas. Esa noche me costó dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba ese beso inesperado. La culpa comenzaba a asomar entre mis pensamientos como una sombra inquietante, sabía que tenía que proteger a mi hija por encima de todo. Los días pasaron rápidamente entre sonrisas forzadas y momentos robados de felicidad prohibida con él cuando teníamos oportunidad de vernos sin ser descubiertos. Cada encuentro se volvía más complicado, yo intentaba mantenerme firme en mi papel de madre amorosa mientras luchaba contra mis propios deseos egoístas. Un día decidí llevar a mi hija al mercado local para distraerla y disfrutar del ambiente festivo previo a las fallas. Las calles estaban llenas de coloridos puestos y aromas tentadores. Paella recién hecha llenaba el aire mientras los artistas callejeros entretenían a los transeúntes. «Mira eso», exclamó ella señalando un stand lleno de figuras tradicionales falleras hechas de cartón piedra. «Son preciosas», respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. Sin embargo, no podía dejar de pensar en él durante toda nuestra visita. Cada vez que veía algo relacionado con las fiestas pensaba en cómo sería compartir esos momentos con él en lugar de solo imaginarlos desde lejos. Al regresar a casa esa tarde noté algo extraño en su comportamiento, miradas furtivas hacia mí cuando pensó que no estaba prestando atención o pequeños gestos nerviosos cuando hablábamos sobre sus planes futuros con su novio. «¿Te pasa algo?», le pregunté finalmente cuando estábamos solas en casa tras cenar. «No, es solo... «Creo que hay algo raro últimamente», murmuró mientras jugueteaba nerviosamente con sus dedos sobre la mesa. Mi corazón dio un vuelco, podría sospechar. Raro, como que insistí tratando de mantenerme calmada aunque sentía como sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. «No sé, tal vez estoy exagerando», contestó finalmente mirando hacia otro lado como si intentara convencerse más que a mí. La conversación quedó suspendida entre nosotras como una nube oscura amenazante sobre nuestras cabezas. Al final del día volví a sentir esa sensación pesada dentro de mí, debía protegerla aunque eso significara enfrentar mis propios deseos o arriesgarme aún más al abismo emocional donde me encontraba atrapada sin salida aparente. Las fallas se acercaban rápidamente y con ellas también venían decisiones difíciles e inevitables sobre cómo manejar esta doble vida insostenible. Las fallas se acercaban, y la ciudad comenzaba a vibrar con el bullicio de la preparación. Las calles se llenaban de luces y colores, un espectáculo que contrastaba con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Mientras las familias se reunían para disfrutar de los preparativos, yo me encontraba atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Mi hija seguía con su rutina, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. La veía reír y compartir momentos con su novio, una imagen que me llenaba de una mezcla de orgullo y desesperación. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. Nuestros labios se encontraron una vez, pero ese instante había dejado una huella más profunda de lo que jamás imaginé. Un día, mientras preparábamos unos bocadillos para una reunión familiar, ella mencionó casualmente a su novio. «Mamá, ¿no crees que deberíamos invitarlo a las fallas? Sería divertido tenerlo aquí». Su voz era alegre, llena de entusiasmo por los planes venideros. Yo asentí con una sonrisa forzada, sintiendo como el peso de mis secretos aumentaba. La idea de tenerlo en casa me aterrorizaba. Cada vez que lo veía, recordaba el beso robado y la conexión que habíamos compartido. Era como si cada mirada intercambiada fuera un recordatorio constante del dilema moral al que me enfrentaba. Intenté mantenerme ocupada, pero mis pensamientos no dejaban de regresar a él. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco me ayudó a despejar la mente por un momento. Observé a las familias disfrutar del día soleado, niños corriendo tras globos y parejas paseando entre risas. Me pregunté si alguna vez podría volver a disfrutar así, sin la carga de mis secretos. Mientras caminaba, me encontré con él por casualidad en un café local donde solíamos ir juntos antes de todo esto. Su sonrisa iluminó el lugar y sentí como mi corazón latía más rápido. Nos saludamos cordialmente, las palabras fluyeron sin dificultad aunque había un subtexto palpable entre nosotros. «¿Cómo va todo?», preguntó él con esa voz suave que siempre me había atraído.
Bien, ocupada con los preparativos, respondí mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada directa. La conversación fue breve, pero cada palabra parecía cargada de significados ocultos. Al despedirnos, sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de lo mucho que deseaba estar cerca de él nuevamente. Esa noche volví a casa sintiéndome más confusa que nunca. La idea de tenerlo como parte del círculo familiar comenzaba a parecerme insoportable. Mis pensamientos giraban en torno a cómo manejar esta situación sin romper el corazón de mi hija ni perderme a mí misma en el proceso. A medida que pasaban los días, las citas secretas se volvieron más frecuentes, aunque siempre manteniendo la precaución necesaria para no ser descubiertos. En esos momentos fugaces juntos, olvidábamos todo lo demás, éramos solo dos almas perdidas buscando consuelo en medio del caos. Una tarde decidimos encontrarnos en un rincón apartado del parque donde solíamos hablar sin miedo al juicio ajeno. Allí compartimos risas y confidencias hasta que nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa del café donde estábamos sentados. Fue como si toda la tensión acumulada estallara en ese contacto simple pero electrizante. No deberíamos estar haciendo esto, murmuré casi sin darme cuenta mientras nuestra conexión crecía cada vez más fuerte. Lo sé, respondió él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. Sin embargo, esa atracción era innegable y nos llevó a otro beso furtivo bajo las sombras protectoras de los árboles cercanos. Esa noche regresé a casa sintiéndome culpable pero también liberada por un momento fugaz donde todo parecía posible. Días después, mi hija decidió organizar una cena para celebrar las fallas con sus amigos y su novio incluido. Me invitó entusiasmada mientras yo trataba de ocultar mi creciente ansiedad ante la idea de tenerlo tan cerca nuevamente. Mamá, será genial tenernos todos juntos, dijo ella sonriendo como si supiera lo feliz que eso me haría. Asentí nuevamente aunque dentro mío luchaba contra sentimientos encontrados. Quería ser la madre ejemplar pero también anhelaba algo más profundo e inalcanzable al mismo tiempo. La noche llegó rápidamente y el ambiente estaba lleno del aroma característico de paella cocinándose lentamente mientras las risas resonaban por toda la casa. Mi hija brillaba entre sus amigos, su felicidad era contagiosa y yo intenté sumergirme en ese momento familiar. Cuando él llegó acompañado por ella, sentí como el aire se volvía denso alrededor mío, cada mirada intercambiada entre nosotros era como un juego peligroso al borde del abismo emocional donde ambos nos encontrábamos atrapados sin salida aparente. Hola, dijo él sonriendo mientras saludaba a todos, su voz resonó como un eco familiar pero también distante al mismo tiempo. Hola, respondí tratando de mantener mi tono neutral aunque mi corazón latía desbocado dentro mío. La cena avanzó entre charlas animadas y risas sinceras, todos parecían disfrutar del momento excepto yo quien estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, ser madre o seguir cediendo ante mis deseos personales cada vez más intensos e incontrolables. Al final de la noche cuando todos comenzaron a marcharse, él se acercó para despedirse, gracias por esta velada tan agradable. Gracias a ti por venir, respondí intentando mantenerme firme frente al mar tumultuoso dentro mío. Mientras cerraba la puerta tras su partida sentí una punzada aguda en el pecho. Sabía que esta situación no podría continuar así para siempre sin consecuencias dolorosas tanto para mí como para mi hija quien confiaba ciegamente en mí sin sospechar nada sobre lo ocurrido tras bastidores. La presión aumentaba mientras reflexionaba sobre cómo manejar este torbellino emocional antes de perderlo todo irremediablemente. La noche se deslizó entre mis pensamientos como un susurro que no podía ignorar. Pasamos la noche juntos, y esa decisión me dejó con una mezcla de satisfacción y temor. La culpa se coló en cada rincón de mi mente recordándome el precio de mis acciones. A la mañana siguiente mientras el sol iluminaba mi cocina, el aroma del café no lograba calmar la tormenta interna que me asediaba. Mi hija se despertó más tarde de lo habitual, con el cabello desordenado y una sonrisa que solía alegrarme. Sin embargo, en ese momento su alegría se sentía como un recordatorio de lo que estaba en juego. Intenté actuar normal, pero cada palabra y gesto parecían estar impregnados de un secreto oscuro. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó ella mientras se servía un vaso de jugo. No, nada especial, respondí con voz tranquila, aunque mi corazón latía desbocado al pensar en él. La idea de salir a la calle y enfrentar a la gente me parecía abrumadora.
Podríamos ir a Las Fallas este fin de semana, sugirió con entusiasmo. Sería divertido. El festival siempre había sido un evento familiar para nosotros. Pero ahora, la sola mención me llenaba de ansiedad. Claro, suena bien, logré articular mientras luchaba contra los recuerdos del último encuentro con él. El día avanzó lentamente. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien llamaba a la puerta, mi pulso se aceleraba. ¿Sería él? ¿O tal vez alguien que sospechara algo? La presión emocional era intensa, vivir una doble vida comenzaba a desgastarme. En la tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejarme. Los árboles estaban llenos de hojas verdes y los niños jugaban despreocupados en el césped. Pero mi mente no podía escapar del dilema en el que me encontraba atrapada. Sentía que estaba traicionando a mi hija al seguir adelante con esta relación prohibida. Mientras paseaba, vi a una pareja sentada en un banco, sus risas resonaban como ecos lejanos de lo que alguna vez fue mi vida familiar ideal. Me detuve un momento para observarlos y recordar cómo era disfrutar esos momentos simples antes de que todo se complicara. De repente decidí enviarle un mensaje: ¿podemos vernos más tarde? La respuesta llegó rápidamente, claro. Mi estómago se revolvió ante la inminente reunión. Al regresar a casa, traté de actuar natural aunque sabía que era imposible seguir ocultando lo que sentía por él. Cuando mi hija llegó por la noche después de pasar tiempo con sus amigas, noté su mirada inquisitiva. ¿Estás bien? Te veo diferente, comentó con preocupación mientras se acomodaba en el sofá. Solo cansada, respondí rápidamente intentando desviar su atención hacia otra cosa. Pero ella no parecía convencida. La cena fue silenciosa, cada bocado era una carga pesada en mi garganta mientras pensaba en cómo enfrentar mis sentimientos sin romper su confianza. Tras finalizarla, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Allí estaba él esperándome bajo las sombras del edificio vecino cuando llegué al lugar acordado. Sin palabras nos fundimos en un abrazo cargado de emociones reprimidas, era como si el mundo exterior desapareciera por completo. Necesitamos hablar, dijo finalmente cuando nos soltamos. Su mirada reflejaba tanto deseo como preocupación. No sé cuánto tiempo puedo seguir así, respondí con sinceridad mientras miraba hacia otro lado. Las luces del barrio parpadeaban como si fueran testigos silenciosos de nuestra traición. Él dio un paso más cerca: no quiero perderte. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Pasamos horas hablando sobre lo complicado que había sido todo hasta ese momento, compartimos risas nerviosas y miradas cómplices mientras las horas se deslizaban entre nosotros sin darnos cuenta del tiempo transcurrido. Cuando finalmente nos despedimos esa noche sentí una mezcla extraña entre alivio y angustia. Había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias futuras ni cómo afectaría nuestra relación familiar. Días pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados donde intentábamos mantener nuestras vidas separadas, yo como madre ejemplar y él como el novio perfecto ante los ojos de mi hija. Sin embargo, cada vez era más difícil sostener las dos caras de esta moneda, las sonrisas familiares comenzaban a sentirse forzadas y artificiales. Un día recibí una llamada inesperada mientras preparaba paella para la cena familiar. Era una amiga cercana preguntando por mí con tono preocupado: te he notado distante últimamente. Solo he estado ocupada, respondí tratando de restarle importancia al asunto pero sintiendo como cada palabra caía pesada sobre mis hombros. Si necesitas hablar, estoy aquí, insistió ella antes de despedirse cordialmente pero dejando tras de sí una sensación inquietante sobre lo que podría estar ocultando detrás de esa fachada perfecta. Esa misma tarde mi hija llegó emocionada después del trabajo: mamá, tengo algo importante que contarte. El corazón me dio un vuelco, su expresión mostraba tanto nerviosismo como alegría contenida. ¿Qué pasa?, pregunté intentando disimular mis propios temores. Quiero presentarte a alguien especial, es diferente a los demás. El mundo pareció detenerse por un instante mientras procesaba sus palabras. ¿Sería posible que ella estuviera enamorada? La idea me golpeó con fuerza porque sabía lo complicado que eso podría resultar para mí ahora mismo.
A medida que avanzábamos hacia este nuevo capítulo familiar lleno de sorpresas e incertidumbres, comprendí cuán frágil era nuestra realidad construida sobre mentiras silenciosas e infidelidades ocultas tras sonrisas forzadas. La tensión crecía dentro mío mientras escuchaba su historia sobre este nuevo chico. Cada palabra parecía ser un recordatorio doloroso del laberinto emocional en el cual estaba atrapada sin salida aparente ni forma clara para resolverlo todo sin consecuencias devastadoras tanto para ella como para mí. La tarde se deslizó entre mis dedos como el vapor de una paella recién hecha. Mi hija, emocionada por su nuevo amor, no podía ver la tormenta que se acumulaba en mi interior. La invitación al evento familiar era un recordatorio de que debía actuar como la madre ejemplar que todos esperaban, pero mis pensamientos estaban ocupados por otra persona. Mientras ella hablaba sobre su cita, yo sonreía con una mueca que apenas ocultaba mi angustia. El evento se acercaba y las constantes disculpas me desgastaban. Cada vez que mentía sobre mis actividades, sentía un peso más grande sobre mis hombros. La culpa se había convertido en una compañera constante, y no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podría mantener esta fachada sin que todo colapsara. «Mamá, ¿vendrás a la cena de la familia este fin de semana?», me preguntó con esa mirada esperanzada. «Todos estarán allí. Quiero que conozcan a mi chico». Su entusiasmo era contagioso, pero también doloroso. Asentí con la cabeza, prometiendo lo que sabía que no podría cumplir del todo. El día del evento llegó y el bullicio de la ciudad vibraba en el aire. Las fallas estaban a punto de comenzar, el aroma a pólvora y flores se mezclaba con el sonido de las risas en las calles. En medio de esta celebración, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y el deber maternal. Mientras ayudaba a preparar la cena en casa de unos familiares, un amigo accidentalmente reveló mi secreto en una conversación despreocupada. «No puedo creer que estés saliendo con él», dijo sin pensar en las consecuencias. Mi corazón se detuvo por un instante y miré a mi hija desde la cocina. Ella había dejado de reír y sus ojos reflejaban confusión. «¿De qué hablas?», preguntó ella, frunciendo el ceño hacia mí y luego hacia nuestro amigo. La risa se desvaneció instantáneamente, todos los ojos estaban sobre mí. La presión del momento me hizo sentir pequeña e insignificante. «Es solo un malentendido», intenté explicar mientras mi voz temblaba ligeramente. Pero sabía que las palabras no eran suficientes para deshacer lo que había hecho. Mi hija se acercó lentamente, su mirada intensa como un rayo atravesando la oscuridad. «¿Es cierto, estás saliendo con él?». Su voz era un susurro lleno de incredulidad y dolor. «No es lo que piensas», respondí rápidamente, buscando alguna forma de arreglarlo sin causar más daño. Pero cada intento solo parecía agravar la situación. Las palabras perdían sentido mientras el aire se volvía más denso entre nosotras. «No puedo creerlo», dijo finalmente antes de dar media vuelta y salir corriendo hacia el patio trasero donde los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo nocturno. La risa y alegría del resto de los invitados resonaban en mis oídos como ecos lejanos mientras yo quedaba atrapada en mi propia tormenta emocional. La noche continuó avanzando sin mí. Los colores brillantes del cielo contrastaban con mi creciente desesperación por no poder reparar lo roto entre nosotras. Cada explosión en el aire era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, la confianza de mi hija y nuestra relación construida durante años. Al salir al patio trasero para buscarla, vi cómo su figura se encogía bajo las luces brillantes mientras trataba de contener las lágrimas. «No es justo», murmuró al verme acercarme. «Siempre me dijiste que debía ser honesta». «Lo sé», respondí con voz quebrada, sintiendo como cada palabra pesaba más al ser pronunciada. No podía encontrar una respuesta adecuada ni una disculpa suficiente para justificar mis acciones. «¿Cómo pudiste hacerme esto, con él?». La acusación estaba implícita en su tono, cada palabra era como un puñal directo a mi corazón. «No quería lastimarte», traté de defenderme aunque sabía que esas palabras carecían del peso necesario para reparar lo dañado. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con nuestra relación?». Su pregunta resonó como un eco vacío entre nosotros, sentí como nuestras vidas habían tomado caminos divergentes e irreconciliables. El evento terminó siendo una celebración sin alegría para mí,
Cada abrazo dado parecía estar cargado con tensiones no resueltas y miradas llenas de reproches ocultos detrás de sonrisas forzadas. A medida que los invitados comenzaban a marcharse, quedé sola en medio del caos emocional creado por mis decisiones equivocadas. Los días siguientes pasaron rápidamente mientras intentábamos volver a la normalidad, pero cada interacción estaba teñida por ese momento revelador. Mi hija parecía distante aunque intentábamos mantener conversaciones superficiales sobre temas triviales para evitar tocar nuestra herida abierta. El novio seguía apareciendo en nuestras vidas como una sombra persistente, sus mensajes eran recordatorios constantes del secreto compartido entre nosotros dos, algo prohibido e inconfesable al mismo tiempo. Una tarde decidí enfrentarme a mis sentimientos y tomar una decisión definitiva sobre todo esto. Debía confesarle a mi hija lo sucedido desde el principio, pero antes de poder hacerlo, ella llegó a casa visiblemente alterada después de haber tenido una conversación con alguien más sobre su vida amorosa reciente. «Hay algo importante que debo decirte», comenzó ella sin rodeos mientras yo intentaba contener la respiración ante lo inevitable. Su mirada mostraba determinación, sabía que este momento podría cambiarlo todo nuevamente. «Estoy saliendo con otro chico», reveló mientras sus palabras caían pesadamente entre nosotras como piedras lanzadas al agua tranquila antes del estallido inminente del caos emocional nuevamente presente entre nosotras. La revelación me dejó atónita, sentí como toda la tensión acumulada estallaba dentro mío dejando solo confusión e incertidumbre ante lo desconocido por venir. La revelación de mi hija resonó en mis oídos, como un eco que no cesaba. «¿Con quién?», logré preguntar, aunque la respuesta ya era evidente en su mirada. La confusión se apoderó de mí. Ella había estado ocultando algo, igual que yo, y el peso de ambas verdades parecía aplastarnos. «No quiero hablar de eso ahora», respondió, desviando la mirada hacia el suelo. En ese momento comprendí que las cosas habían cambiado drásticamente entre nosotras. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronaba ante mis ojos, como un castillo de naipes. Mientras ella trataba de contener sus emociones, me senté en la mesa del comedor, sintiendo cómo la distancia emocional crecía entre nosotras. Las paredes del hogar que una vez nos habían protegido ahora parecían ser prisiones llenas de secretos y mentiras. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a ser las mismas. La noche avanzó sin que ninguna de las dos pronunciara más palabra. El silencio se volvió ensordecedor. Recordé las risas compartidas durante las fallas, los días soleados en el parque y esas cenas familiares donde todo parecía perfecto. Ahora, esos recuerdos eran como espejos rotos que reflejaban nuestras realidades distorsionadas. Decidí que debía confesarle lo que había sucedido con su novio. A pesar del miedo a perderla por completo, sabía que la verdad era el único camino hacia una posible reconciliación. Pero antes de poder reunir el valor necesario para hacerlo, mi hija rompió el silencio nuevamente. «Solo quiero ser feliz», dijo con un tono casi desafiante. «No puedo seguir viviendo en esta casa llena de secretos». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, sabía que se refería tanto a mí como a ella misma. «¿Y qué hay de nosotros?». «¿De nuestra relación?», le pregunté con cierta desesperación. Ella levantó la vista y vi lágrimas asomarse en sus ojos. «Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás», sugirió con voz temblorosa. «Quizás deberíamos vivir nuestras vidas sin más mentiras». Un nudo se formó en mi garganta al escucharla hablar así. La idea de perderla me aterrorizaba más que enfrentar mis propios errores. Pero no podía seguir ocultando lo inevitable, debía hablarle sobre mi relación con su novio. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban sin cesar alrededor de lo ocurrido y lo que aún debía decirle. Al día siguiente decidí buscar el momento adecuado para confesarle todo mientras preparábamos una paella juntas, una tradición familiar que siempre nos había unido. Mientras cortábamos los ingredientes frescos, intenté encontrar las palabras adecuadas para abrirme a ella sobre mi relación prohibida. Pero cada vez que abría la boca para hablar, el peso del secreto me ahogaba un poco más. «Mamá», interrumpió ella mientras removía el arroz en la paellera. «¿Pasa algo? Te noto rara». Su tono era serio y directo, no podía evadir su mirada inquisitiva.
Hay algo importante del que necesitamos hablar, logré decir al final, sintiendo como mi corazón latía con fuerza por la anticipación y el miedo simultáneos. En ese instante sonó el timbre de la puerta y ambas nos miramos con sorpresa. Mi hija fue a abrir sin esperar respuesta alguna, al instante reconocí esa sonrisa deslumbrante en su rostro cuando vio quién estaba allí, su novio. El chico entró con una energía contagiosa y sonrisas compartidas entre ellos me hicieron sentir como un intruso en mi propia casa. Intenté mantenerme tranquila mientras ellos intercambiaban miradas cómplices llenas de complicidad juvenil. Me senté nuevamente al borde del sofá mientras ellos hablaban animadamente sobre planes futuros, cada palabra era un recordatorio doloroso de lo prohibido entre nosotros tres. La atracción aún latente entre él y yo parecía flotar en el aire denso del salón. Las risas resonaban a mi alrededor mientras yo me hundía más profundamente en mis pensamientos oscuros. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho para traicionar no solo a mi hija sino también a mí misma? Después de unos minutos llenos de risas y bromas entre ellos dos, decidí retirarme al balcón para tomar aire fresco y aclarar mi mente atormentada por culpa e incertidumbre. Mientras observaba las calles vibrantes de Valencia desde allí arriba, recordé los días soleados pasados junto a ella durante las fiestas locales y cómo todo había cambiado tan drásticamente desde entonces. La vida seguía afuera mientras yo estaba atrapada aquí dentro lidiando con mis propios demonios. De repente escuché voces provenientes del interior, era mi hija hablando con él sobre algo serio esta vez. Me asomé discretamente por la ventana para escuchar mejor sus palabras. Creo que deberíamos ser honestos entre nosotros, decía ella con firmeza pero también vulnerabilidad palpable en su tono. ¿A qué te refieres?, preguntó él sorprendido por su repentina seriedad. A veces siento que hay cosas ocultas entre nosotros, cosas importantes, continuó ella mientras yo contenía la respiración al darme cuenta del giro inesperado que tomaba la conversación. El chico dudó antes de responder, podía notar cómo intentaba encontrar las palabras correctas para calmarla o quizás justificar sus propias acciones pasadas. No hay nada entre tú y tu madre, ¿verdad? En ese instante sentí como si una ola helada recorriera mi cuerpo entero al escuchar sus palabras tan inocentes pero cargadas de significado profundo e implícito hacia mí misma. No estoy tan segura, respondió mi hija después de un breve silencio lleno de tensión palpable. El mundo exterior pareció desvanecerse mientras entendía la dirección hacia donde se dirigían sus pensamientos. ¿Podría estar sospechando algo? El pánico comenzó a apoderarse nuevamente de mí. Sabía que debía actuar antes de perderlo todo irremediablemente. Sin pensarlo más decidí entrar justo cuando él comenzaba a cuestionar cualquier posible conexión oculta entre nosotras dos y antes incluso de poder plantearlo abiertamente frente a ambos. La verdad estaba lista para salir, solo quedaba ver si podría manejar las consecuencias finales tras haber jugado tanto tiempo con fuego sin quemarme. La mañana siguiente el ambiente en casa era tenso. Mi hija se movía con una inquietud que no podía ignorar. Su mirada, llena de preguntas sin respuesta, me seguía mientras preparaba el desayuno. La paella que había planeado cocinar para la cena se sentía como un peso en mi pecho. Las tradiciones familiares parecían burlarse de mí, recordándome lo que había estado arriesgando. Cuando finalmente se sentó a la mesa, rompió el silencio con una pregunta directa. ¿Por qué has estado tan distante últimamente? Su tono era firme, pero había un hilo de vulnerabilidad que me hizo dudar. No podía seguir ocultando la verdad, pero tampoco estaba lista para enfrentarla. He estado ocupada con trabajo y cosas de casa, respondí, sintiendo como mis palabras sonaban vacías. Ella arqueó una ceja, como si pudiera ver más allá de las mentiras que tejía. No es solo eso. Te noto diferente. La tensión en el aire se hacía palpable, cada uno de sus comentarios me empujaba más cerca del abismo en el que había caído. El día pasó entre miradas furtivas y conversaciones a medias. En cada rincón de la casa resonaban los ecos de mis decisiones erradas. Decidí salir a dar un paseo por el parque cercano, buscando claridad entre las sombras de los árboles. Valencia vibraba con vida, las risas de los niños y el aroma a paella flotaban en el aire, pero todo eso me parecía ajeno. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas, mi mente divagaba entre recuerdos felices y momentos recientes llenos de culpa.
El novio de mi hija había sido un refugio temporal, una escapatoria a la monotonía que había invadido mi vida familiar tras su adultez. Pero ahora ese refugio se estaba desmoronando. Al regresar a casa, encontré a mi hija sentada en el sofá, con su teléfono en la mano y una expresión preocupada en su rostro. Hablé con él, dijo sin rodeos. Mi corazón se detuvo un instante, cada palabra era un golpe directo a mi pecho. ¿De qué hablas? Intenté mantener la calma mientras una oleada de ansiedad me invadía. De nuestra relación. Me dijo que necesita tiempo para pensar. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero solo encontré confusión y miedo. Es normal tener dudas al principio, intenté justificarme, aunque sabía que mis palabras eran huecas. No es solo eso, continuó ella con voz temblorosa. Me siento como si estuviera perdiendo a dos personas al mismo tiempo. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente, yo también lo sentía así. Un silencio pesado llenó la habitación mientras procesábamos lo dicho. Ella finalmente rompió esa burbuja al levantarse y dirigirse hacia su habitación sin otra palabra. El sonido del cierre de la puerta fue como un disparo en medio del silencio. Pasaron horas antes de que pudiera reunir la fuerza para buscarla nuevamente. Golpeé suavemente su puerta y le pedí entrar. Estaba sentada en su cama con la mirada perdida hacia el suelo. Lo siento, dije finalmente sintiendo que esas palabras eran insuficientes ante el dolor que había causado. Ella levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No sé si puedo seguir confiando en ti. Esa simple frase cortó cualquier intento de justificar mis acciones. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, pregunté casi suplicando. No lo sé, respondió ella con voz apagada antes de volver a mirar hacia abajo. Esa noche fue larga y silenciosa, cada uno encerrado en nuestros pensamientos opuestos sobre lo que significaba ser madre e hija ahora mismo. La distancia emocional era abrumadora y cada intento por acercarnos parecía fallar aún más. En medio del caos emocional, recibí un mensaje inesperado del novio: necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco, su mensaje llegó justo cuando pensaba que todo estaba desmoronándose aún más rápido. Al día siguiente decidí encontrarme con él en ese bar local donde solíamos reír juntos antes de que todo esto comenzara a complicarse tanto. El lugar estaba lleno del bullicio habitual, conversaciones animadas entre amigos y risas resonantes mezcladas con el olor a tapas recién hechas. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado al fondo con una expresión seria dibujada en su rostro. A medida que me acercaba, noté cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, eso no presagiaba nada bueno. Gracias por venir, comenzó él sin rodeos ni preámbulos innecesarios. Su mirada evitaba la mía mientras hablaba: he estado pensando mucho sobre nosotros. Mis pensamientos giraban rápidamente mientras trataba de anticipar sus palabras siguientes. Quería aferrarme a cualquier esperanza posible, pero sabía también lo difícil que sería enfrentar esta conversación. Creo que es mejor si terminamos. La frase salió sin titubeos ni vacilaciones, cada palabra fue como un balde frío derramado sobre mí. El shock me paralizó momentáneamente mientras procesaba lo dicho. Todas las ilusiones construidas durante esos meses parecían desvanecerse ante mis ojos como humo al viento. ¿Por qué?, logré preguntar apenas conteniendo las lágrimas. Él respiró hondo antes de responder: no puedo estar involucrado contigo sabiendo cómo te sientes por tu hija. Esa afirmación resonó como una condena final sobre todo lo vivido hasta ahora. Sabía perfectamente cuán cierta era esa realidad, pero escucharla me dolió profundamente. La conversación continuó entre explicaciones vacías y reproches silenciosos hasta llegar al punto final donde ambos comprendimos que estábamos atrapados en una red tejida por nuestras propias decisiones equivocadas. Al salir del bar sentí como todo se desmoronaba aún más rápido. No solo perdía a alguien querido, sino también parte del vínculo irremediablemente roto con mi hija tras este engaño constante e insostenible. Regresé a casa sintiéndome completamente vacía. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias no solo ante ella sino también ante mí misma por haber cruzado líneas irremediables entre madre e hija sin poder regresar atrás. El silencio en casa era abrumador, como si las paredes estuvieran atentas a cada susurro de culpa que flotaba en el aire. Me senté en la mesa del comedor,
El aroma de la paella que había preparado para mi hija se había disipado, dejando solo un rastro de recuerdos amargos. Con cada bocado que ella daba, se hacía más evidente la distancia que habíamos creado entre nosotras. Mientras ella hablaba sobre su día, mis pensamientos vagaban hacia la carta que había encontrado, aquella que revelaba su dolor y decepción. Las palabras escritas con tinta temblorosa resonaban en mi mente: no entiendo por qué no puedo confiar en ti. Esa frase se repetía como un eco constante, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días en los que compartíamos risas y secretos sin temor. «Mamá, ¿estás ahí?». Su voz me sacó de mis pensamientos. La miré y vi la preocupación dibujada en su rostro. «Te noto distante». «Solo estoy cansada», respondí, intentando ocultar la verdad detrás de una máscara de normalidad. Pero sabía que no podía seguir así. La relación con mi hija era más importante que cualquier secreto oculto. Decidí dar un paso hacia adelante aunque el miedo a lo desconocido me paralizaba. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», dije finalmente, sintiendo como el peso de mis palabras caía entre nosotras como una piedra. Ella asintió lentamente, su expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y cautela. «¿De qué se trata?». «Sobre lo que ha estado pasando entre nosotros, sobre él», murmuré, incapaz de pronunciar su nombre. La reacción inmediata fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Te refieres a mi novio?». Su voz se tornó fría, como si hubiera puesto un muro entre nosotras. «No solo eso», respondí con sinceridad. «He estado luchando con mis propios sentimientos y he cometido errores». La tensión creció en la habitación mientras ella absorbía mis palabras. «¿Errores? ¿Te refieres a estar con él, a traicionarme así?». Su voz temblaba, pero había una firmeza en su mirada que no podía ignorar. «No quise hacerte daño», intenté defenderme, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías. «Nunca pensé que esto llegaría tan lejos». «¿Y ahora qué?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No sé», admití, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Solo quiero recuperar nuestra relación». Ella se levantó abruptamente y salió del comedor sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, dejándome sola con mis pensamientos oscuros. El tiempo pasó lentamente mientras me quedé sentada allí, rodeada por los ecos del pasado y las decisiones tomadas sin pensar. El silencio era ensordecedor, cada segundo parecía amplificar mi culpa. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. Las luces del atardecer iluminaban las calles empedradas mientras los aromas familiares de la ciudad me envolvían. El olor a paella recién hecha flotaba desde algún restaurante cercano y los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo como presagios festivos. Pero no podía disfrutarlo, todo parecía sombrío e irreal ante el caos emocional que me consumía por dentro. Las fallas estaban cerca y todos parecían felices mientras yo me hundía más en mi propio laberinto de mentiras. Me detuve frente a un parque donde solíamos ir juntas cuando era más joven. Recordé risas compartidas y momentos sencillos llenos de amor incondicional. Ahora todo eso parecía lejano e inalcanzable. Al regresar a casa esa noche encontré a mi hija sentada en el sofá con su teléfono móvil entre las manos. No intercambiamos palabras, solo el peso del silencio seguía presente entre nosotras como un abismo insalvable. Finalmente ella rompió el hielo: «No puedo seguir así». Sus palabras fueron directas y cortantes como un cuchillo afilado. «No quiero perderte», respondí con sinceridad desgarradora. «Pero ya has perdido mi confianza», dijo antes de levantarse nuevamente y dejarme sola otra vez con mis pensamientos desbordados. La noche avanzó lentamente mientras intentaba encontrar una forma de reparar lo roto entre nosotras. Pero cada intento parecía fallar estrepitosamente. Estaba atrapada en un ciclo vicioso donde cada palabra equivocada solo profundizaba más la herida abierta. Al final del día decidí escribirle una carta. Quizás las palabras escritas pudieran expresar mejor lo que sentía sin las interrupciones del dolor inmediato presente entre nosotras. Tomé papel y lápiz e intenté plasmar mis sentimientos más profundos sobre cómo había fallado como madre y cómo deseaba reconstruir nuestra relación desde cero. Pero justo cuando iba a sellar la carta para entregársela al día siguiente,
sonó el timbre de la puerta inesperadamente. Mi corazón dio un vuelco al pensar quién podría ser, quizás era alguien trayendo buenas noticias o tal vez más complicaciones en esta maraña emocional ya tan complicada. Abrí la puerta lentamente para encontrarme cara a cara con él. El novio de mi hija estaba allí parado frente a mí con una expresión seria grabada en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, sus ojos reflejando algo más profundo detrás del simple mensaje verbalizado. Y así comenzó otro capítulo lleno de incertidumbre. No sabía si esto sería una oportunidad para aclarar las cosas o simplemente añadir combustible al fuego ya encendido entre nosotros tres.